Se realizó un énfasis acerca del paradigma del condicionamiento operante. Recordemos, por favor, que los elementos de este paradigma tan importante es el estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo reforzador. El estímulo discriminativo va a ser la señal que le va a dar aviso al sujeto que si en ese momento presenta la respuesta que nosotros estamos buscando que se modifique, va a obtener, una vez que la presente, un estímulo reforzador. El estímulo reforzador va a ser por definición aquello que haga que se incremente o decremente la conducta, es decir, que se modifique. Por lo tanto, la presencia de la respuesta objetivo que nosotros vamos a estudiar, al poder ser manipulada a través de un estímulo reforzador, va a provocar el cambio o la modificación de la conducta que nosotros estamos estudiando o deseamos estudiar. Recordemos entonces que el objeto de estudio de la psicología va a ser entonces la conducta. La conducta que tiene a su vez 5 características muy importantes, que es primero que nada ser observada. Después, si puede ser observada, puede ser medible, y si puede ser medible, puede ser cuantificable. Una vez que se puede cuantificar, la conducta también se puede reproducir, y si se puede reproducir, por lo tanto, se puede modificar. Tenemos ya nuestro paradigma, tenemos entonces el objeto de estudio y finalmente vamos a tener lo que es el método a través del cual vamos a modificar esa conducta, que es el método científico experimental. Recuerden ustedes que este método es el que adoptan las ciencias cuando quieren obtener el papel de ciencia y como tal, entonces tenemos un objeto de estudio completamente concreto, específico y objetivo y tenemos por lo tanto un método de investigación que es científico y experimental y que todo eso se basa para conjuntar a los diferentes elementos del paradigma de condicionamiento operante. Una vez que ya tenemos claro estos 3 puntos, vamos a estudiar y vamos a tener entendido entonces que a través de lo que serían los contenidos de la materia de teoría de la medida es que nosotros podemos estudiar un rasgo del comportamiento, una muestra de todo el comportamiento que puede exhibir un individuo o un grupo de individuos. Dentro de la teoría de la medida lo que nosotros desarrollamos son instrumentos de medición que tienden o que buscan ser confiables y que buscan ser válidos en cuanto al tipo de conducta que nosotros que deseamos medir, ya sea inteligencia, personalidad, orientación vocacional, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etcétera. Todos aquellos rasgos de comportamiento que nos interesen medir. Y dentro de la teoría de la medida podemos observar que existen elementos muy básicos para poder desarrollar estos instrumentos de medición. Recuerden, nosotros no desarrollamos cuestionarios solamente y tampoco desarrollamos encuestas. Nosotros desarrollamos instrumentos de medición completamente objetivos, válidos y confiables para poder medir determinado rasgo del comportamiento humano. Dentro de lo que son los objetivos de investigación también debemos de tener muy claro que estos deben de cumplir con algunos elementos para su redacción correcta. El primero de ellos es contar con un verbo y siempre va en terminación infinitiva. Después debemos de tener claro que sigue la variable independiente y es la variable que nosotros deseamos estudiar sus efectos sobre la variable dependiente. Y estos efectos se van a estudiar sobre la variable dependiente que siempre va a ser la conducta que nosotros deseamos modificar. Y finalmente siempre van a aparecer los sujetos o el individuo al cual está dirigida nuestra investigación o nuestro estudio. Otra de las características de los objetivos de investigación es que estos deben de ser creativos, deben de ser específicos, concretos y tratar de resolver una problemática social real. Cuando nosotros estudiamos dentro de los contenidos de teoría de la medida, tenemos que tener presente que uno de nuestros principales objetivos es tratar de apoyar o de establecer lo que se conoce como normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo dictan que el sujeto o el grupo de sujeto pasan por diferentes etapas, las cuales se cumplen con diferentes rasgos de comportamiento y o de desarrollo fisiológico organísmico. Estas etapas de desarrollo nosotros las cumplimos y las tenemos o las identificamos desde que nacemos hasta que nuestro cuerpo va a ir decrementándose o decrepitándose en nuestro desarrollo físico.
Las etapas de desarrollo pueden ser identificadas por diferentes instrumentos de medición, tanto fisiológicos como psicológicos o económicos. Estas normas de desarrollo van a recuperar lo que serían los conceptos de tablas de expectabilidad y de puntos de corte. Las tablas de expectabilidad nos permiten identificar si el rasgo de comportamiento que nosotros estamos interesados pertenece a un comportamiento inequívoco propio del grupo de sujetos que nosotros estamos estudiando. Las tablas de expectabilidad pueden estar dictadas por la edad, el grupo social, el tipo de comunidad en la que cohabitan los sujetos, así como el nivel académico, el nivel económico, si el grupo o los individuos en los que estamos interesados padecen o no de algún tipo de disfuncionamiento en cuanto a su salud. Y así es como nosotros podemos ir estableciendo si los grupos o el individuo cumple con determinada etapa de desarrollo, y eso lo podemos enmarcar en determinado tipo o tabla de expectabilidad. Dependiendo del rasgo que nosotros de comportamiento queremos estudiar, vamos a poder establecer o buscar esos rasgos de comportamiento o norma de desarrollo en una tabla de expectabilidad. Es decir, estamos esperando que un sujeto o que un grupo de sujetos se comporte de tal o cual manera dependiendo de su edad, de su estado civil, de su género o de su religión, y que ese rasgo de comportamiento nos ayude a discernir cómo podría presentarse o estudiarse un comportamiento o una conducta en lo particular. Una vez que nosotros tenemos definido el tipo de población al cual vamos a estar dirigiendo nuestro estudio, también debemos de establecer lo que se conocen como puntos de corte. Y los puntos de corte son muy arbitrarios, pues dependen solamente del tipo de investigación al cual nosotros estemos interesados en realizar. Los puntos de corte van a ser las características económicos, psicológicos y sociales de la población que nosotros deseamos estudiar o investigar. Esto tiene que ver nuevamente con la edad, con nivel académico, con la religión, con el estado civil, con el nivel social o económico y el tipo de comunidad a la cual pertenecen los sujetos que nosotros estamos interesados en estudiar. Por eso estos dos conceptos mutuamente se incluyen y se explican ambos y se apoyan para su investigación dentro de lo que nosotros estamos deseando estudiar. Los instrumentos de medición luego entonces nos van a permitir establecer diferentes tipos de confiabilidad y finalmente diferentes tipos de validez. Una vez que obtenemos estos dos grandes conceptos, nos vamos a poder permitir. Dentro del tema de las normas de desarrollo también se van a encontrar lo que son los grados equivalentes. Los grados equivalentes tienen que ver cuando nosotros como investigadores estamos tratando de probar qué tanto conocen de un tema un grupo de sujetos. Normalmente este tipo de pruebas o este tipo de exámenes o de instrumentos de investigación de medición se aplican en el área educativa. Esto para probar qué tanto sabe una población acerca del contenido de algún tema en específico. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar una prueba desarrollada para un grupo de cuarto grado de edad a un grupo de tercer año de primaria que esté próximo a ser promovido a cuarto grado. De esta manera podemos ver a través de los resultados de este grupo que va a ser promovido si en realidad conocen, si tienen al alcance los conocimientos, las habilidades para poder ser promovidos a cuarto grado. Esto lo podemos identificar como áreas de oportunidad tanto para los profesores que van a adquirir la responsabilidad de ese nuevo grupo dentro de las diferentes áreas. De esta forma podemos estar más seguros que a través de este tipo de exámenes que se les conoce como diagnóstico, en qué áreas o en qué puntos en lo específico los nuevos profesores tienen que apuntalar mayor tipo de esfuerzos o de tiempo dirigidos a subsanar algunas de las deficiencias que puedan tener el grupo que está siendo promovido a este cuarto grado de edad, este cuarto grado de estudios académicos en educación básica. La confiabilidad también se subdivide en diferentes tipos y la confiabilidad de TRTs es una de las más fáciles de obtener, que es a través de la aplicación de un mismo instrumento de medición en una misma población en dos momentos diferentes. Ahora bien, también tenemos la confiabilidad de formas alternas, que es aplicar dos pruebas o dos instrumentos de medición diferentes, pero a la misma población, si los resultados son
similares o ligeramente similares, entonces se puede concluir que los resultados son confiables y son válidos. Y una tercera forma de obtener es aplicar la misma prueba, que cuando nosotros tenemos una prueba un poco más larga y tenemos los suficientes números de reactivos para poderlos dividir en pares y en nones, entonces se los podemos aplicar las preguntas pares en una primera ocasión y las preguntas nones a un nuevo grupo. De esta manera, este grupo o estos dos grupos pueden o deben de contener las mismas características de edad, religión, nivel académico, socioeconómico, tipo de comunidad, etcétera. Y de esta forma vamos a estar probando si realmente los resultados van a ser muy similares, pudiese ser una prueba confiable y válida. Estos dos conceptos, aunque se estudian de manera por separado, en realidad se influyen mutuamente, es decir, son incluyentes. Si hay confiabilidad, luego entonces el instrumento va a ser válido, y si hay validez, luego entonces el instrumento va a ser confiable. Esto es lo que se busca trabajar a través incluso de la aplicación de pruebas estadísticas para identificar si un reactivo realmente está midiendo lo que nosotros decimos que debe de medir. Es decir, hay formas estadísticas también para obtener confiabilidad y validez de cada uno de los reactivos que van a conformar nuestro instrumento de medición. Por eso es bueno que nosotros tengamos una amplia gama, diversidad de reactivos sobre un mismo tema. Así vamos a tener una muestra confiable de reactivos y vamos a obtener mayor confiabilidad y mayor validez. Por el contrario, si nosotros tenemos poquitos reactivos, no vamos a tener suficiente confiabilidad. Lo mismo sucede cuando nuestra muestra de sujetos es muy pequeña. Por eso necesitamos una muestra lo suficientemente grande y representativa estadísticamente, que sea representativa de la población a la cual nosotros estamos dirigiendo nuestra investigación. Por eso es importante que tanto las muestras como el número de reactivos sean muy amplios para poder obtener al final un instrumento de medición confiable dentro de una población específica. La confiabilidad nos puede ayudar a predecir un determinado tipo de comportamiento, es decir, que en el mediano plazo el sujeto va a seguir manteniendo cierta tendencia de comportamiento. Otra de las cosas es que la confiabilidad es concurrente, es decir, los datos son confiables y válidos en el aquí y el ahora de la aplicación de nuestro instrumento de medición. Otro de los puntos es que no debemos de olvidar que la confiabilidad y la validez va a ser discriminante, es decir, son válidos nuestros resultados para esa determinada población en lo específico, con esos rasgos socioeconómicos específicos. Estos son los principales elementos que estuvimos revisando en esta primera sesión presencial. En la siguiente sesión presencial se va a hacer un mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con la modificación del comportamiento. Recuerden ustedes que los instrumentos de medición nos sirven principalmente para obtener confiabilidad y validez a través de la observación y la medición de un rasgo del comportamiento, pero todavía no tenemos o no hemos hecho énfasis y explicación acerca de cómo vamos a modificar ese comportamiento. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión a través de todos los materiales que se han incluido para lo que sería la segunda parte de lo que toca el tema de investigación en psicología. Muchas gracias por su atención.